Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Hacedor de Milagros, un lugar donde encontrarás amor, comunión, pasión, adoración, palabra fresca y sobre todo, un profundo amor por Dios. Donde puedes soñar y ver tus sueños hechos realidad. Un lugar donde Dios es el hacedor de milagros. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga. Amén. Qué bueno es poder estar en este tiempo compartiendo la palabra. Para mí es un privilegio poder estar compartiendo la palabra y traer algo fresco de lo que el Señor me ha regalado. Amén. Así que aquí nos vamos a cuadrar un poquito. ¿Qué dice? En aquella cruz. Amén. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a mi Biblia. Está en la mochila. La palabra que traigo para compartir con ustedes el día de hoy se llama... ¿Ya está? Se llama Dando la Talla. Dando la Talla. Ay, Dios. Allá. ¿Listos? Traje una ayudita para que estemos conectados porque en realidad vamos a voltear bastante por la Biblia. Así que usted trajo la Biblia, ¿sí o no? Sí. En estos días escuchaba un predicador que decía, no traer la Biblia a la iglesia es como ir a una cancha y no llevar balón, ¿cierto? O sea, ¿con qué va a jugar? Entonces, pues le copié esa me pareció interesante. Claro, la Biblia es el arma, ¿sí o no? Hay unos que tienen la Biblia por ahí como digital en el teléfono. El único problema de eso es que usted no puede estar muy pendiente de todos los contextos. Entonces, lo chévere de la Biblia así escrita es que usted tiene una facilidad de voltear y más rápido, ¿cierto? Y hay una revelación más cerquita. Además, cuando uno en la Biblia ya tiene cosas rayadas, entonces, verdad que el Señor me ha regalado esto. Eso es lo bueno de la Biblia así en papel. Entonces, hermanos, hay que poner las pilas pues a estudiar esa Biblia y a escudriñarla. Amén. Yo quiero invitarle a que usted levante por un momento su mano derecha y le diga al Señor: Padre, háblame en este día precioso. Espíritu Santo, instrúyenos, guíanos y enséñanos en esta mañana. Dígale: amado Jesús, revélanos, danos entendimiento de la palabra. Acudimos a ti, Señor, en esta mañana, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Declaramos un tiempo, Señor, donde tu palabra será deleite para nuestros corazones, será medicina para nuestros huesos y será luz para nuestro camino. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Estamos listos entonces, sí o no? Vale, ahí entonces, en realidad lo que yo traigo son unas ideas de algo que me ha venido, digamos, como golpeando en mi mente y en mi corazón. Y pues por eso este tema se llama Dando la Talla. Cuando uno habla de dar la talla, ¿cierto? Es un concepto como muy coloquial, ¿sí o no? Como que, no dio la talla, o sí dio la talla, ¿cierto? Y eso lo hacemos regularmente para
otras cosas que tienen que ver con cómo trabajamos, cómo hacemos, o incluso en cómo nos relacionamos, ¿cierto? Hay gente que no se relaciona con una persona que no le dé la talla, ¿cierto? Así de sencillo, no, usted no me da la talla, entonces usted y yo no podemos ser amigos. Resulta que cuando uno aterriza este concepto a la Biblia, hay dos cosas que toca entender. Uno, que Dios no es lo mismo que hace, Dios no es el mismo que pasa en el mundo. Dios quiere y Él no nos mide si damos la talla o no. Él nos da los insumos para que demos la talla, ¿cierto? Entonces Él no nos califica directamente como el que da o no da la talla, pero sí nos pone una talla, ¿sí? Él nos dice, vea, yo lo que quiero es esto. Entonces el que llega ahí da la talla, el que no llega ahí no da la talla, y el que no da la talla pues le van a pagar unos cuantos asuntos. Entonces quiero que esto se vaya aclarando mejor a la luz de la palabra que lo que yo les pueda dar a entender en esta mañana. Entonces traje una cosita por acá, pero ahorita más adelante lo vamos a abordar. Quiero que miremos por un momento Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí en Efesios 4:13? Ya lo buscamos y lo vamos a leer juntos. Mire lo que dice la palabra. Vamos a leerlo desde el versículo 11, para que entendamos cómo es el asunto. Dice la palabra, y Él mismo, o sea Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando hablamos de talla, lo primero que yo encuentro en la palabra es que, fíjese que Dios sí quiere que nosotros demos la talla, ¿sí? Dios está muy interesado en que nosotros demos una talla, y la talla es muy sencilla, la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Entonces, cuando la palabra nos habla de la estatura de la plenitud de Cristo, ya nos está diciendo, vea, yo quiero que ustedes den la talla así, la estatura de la plenitud de Cristo, y para eso antes nos había dado unos elementos que tenían que ver con cómo hacemos para que eso se pueda dar. Y digamos que tratando de entender qué es lo que el Señor nos quiere referenciar con dar la talla, me encontré una pregunta en estos días en internet que me pareció muy capciosa y quiero que ustedes me ayuden a responderla. ¿Existe alguna diferencia entre un cristiano y un cristiano verdadero? ¿Aló? ¿Existe o no existe? ¿Por qué? Bueno, la pregunta es, ¿escucharon lo que dijo el pastor, cierto? ¿No escucharon casi? Él dice que hay unos cristianos, ¿cierto?, que se hacen llamar cristianos, pero no actúan como cristianos verdaderos. Resulta que lo que yo entendí para responder esta pregunta es lo siguiente, y quiero que lo miremos acá. Esa está desactualizada, pero bueno, yo vengo acá. Quiero que ustedes miren estas dos latas, ¿cierto?, de gaseosa. ¿Hay alguna diferencia en ellas? ¿Cómo sabes que está vacía? Las dos están acá. Venga usted, hermana, venga. O sea, ¿usted ve alguna diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia o no? Bueno, ahora sí, usted venga y levántelas. ¿Cuál es la diferencia?
está vacía y la otra está llena. Muy bien, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero, gracias hermana, eso es lo que yo quiero que usted pueda entender en esta mañana. Aparentemente, las dos botellas están llenas, ¿sí o no? Aparentemente. Pero hay un asunto, y es que una está liviana, no tiene nada, ¿cierto? Pero parece que tuviera, ¿cierto? Está sellada, no tiene nada. Pero una sí tiene algo. ¿Existe diferencia entre cristiano y cristiano verdadero? No. Porque cristiano tiene que ser verdadero. Si no, no es cristiano. ¿O sí? Si usted dice que es cristiano, pero no se comporta como un cristiano, ¿es cristiano? Dice, pero no es cristiano. ¿Sí o no? ¿O sí? A ver, necesito que ustedes me ayuden. ¿Es o no es? Bueno, entonces en esto consiste lo que vamos a tratar de mirar hoy. Resulta que la palabra de Dios muy constantemente nos insiste en que nosotros entendamos que estamos en unos tiempos cruciales, que estamos en tiempos finales. Y yo quiero que usted lo mire conmigo en 2 de Timoteo capítulo 3. Ese no está en la diapositiva, pero quiero que lo miremos por un momento para que usted pueda entender un poco lo que quiero que podamos entender. Mire lo que dice la palabra. También, 2 de Timoteo 3, también debes saber que en los últimos tiempos o en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo, tiempos peligrosos. ¿Sabe en qué consisten los tiempos peligrosos? En que estas dos cosas se parecen tanto que hay muchos que van a confundir. Y la palabra de hoy es una palabra única y exclusivamente para que usted pueda entender cuándo está de cara a algo peligroso, cuándo está de cara a una liviandad, cuándo está de cara a un riesgo que en su vida le puede costar mucho, no en esta vida terrenal, sino en su vida eterna. Si usted no se da cuenta de esto hoy, su vida eterna es la que está en juego. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero indagar en la palabra, inicialmente, entonces, ¿qué es un liviano? Y resulta que en la palabra hay muchos pasajes donde Jesús mismo nos quiso dar a entender la diferencia entre una persona que da la talla, que tiene peso, y una persona que es liviana. ¿Cierto? ¿Qué pasa con lo liviano? La palabra tiene muchos ejemplos. Uno de los ejemplos es como el tamo que arrebata el viento. O sea, que coge el viento y... ¿Cierto? Es como una ola del mar que llega para donde el viento la quiera llevar. ¿Sí o no? Así que vamos a mirar algunas cosas que encontramos en la palabra con la que Jesús nos compara la liviandad. O con lo que la Biblia nos compara que es un liviano. Lo primero que nos dice la palabra, ahí mismo en Efesios capítulo 4, en el versículo 14, es que un liviano es como un niño fluctuante. ¿Usted sabe qué es un niño fluctuante? ¿No? Bueno, le voy a explicar a usted cómo entiende que es un niño fluctuante. Un niño fluctuante es así como sus hijos, ¿cierto? Cuando estaban más chiquiticos, que ellos estaban aquí jugando, ¿cierto? Y tenían aquí al lado otro juguete. Resulta que cuando usted coge el otro juguete, él se pone a llorar. Entonces usted le dice, ¿pero por qué llora? Entonces el niño dice, porque yo quiero ese juego. Entonces usted le pregunta, ¿pero es que usted está jugando allá? Y él dice, no, es que yo quiero ese. Pero cuando usted suelta ese juego, él no lo quiere. Eso es un niño fluctuante, un niño que no sabe lo que quiere. Y en la persona liviana, o la liviandad en el Señor,
Comience identificándose cuando usted y yo podemos tener comportamientos de niños y niñas fluctuantes. Quiere decir que nos interesamos por las cosas solamente cuando nos llaman la atención, pero no tenemos claridad de lo que queremos. Entonces, por eso cualquier cosa, cualquier camino, cualquier idea le sirve. Una persona liviana se caracteriza específicamente porque fluctúa en todos sus caminos, ¿sí? Arranca una cosa y la deja tirada, ¿cierto? Arranca otra cosa y la deja tirada. Cuando usted y yo somos fluctuantes en nuestros caminos, lo que la palabra nos está diciendo, ojo, eso es liviandad. Y ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias de ser tan liviano. Pero por ahora quiero que usted pueda comenzar a entenderlo. Pero quiero que usted lo pueda comenzar a entenderlo de cara a los tiempos en los que estamos viviendo. No lo mire en la persona que está a su lado, no lo mire directamente en usted. Mírelo de cara a los tiempos. Porque le quiero decir una cosa. Las estrategias que el enemigo quiere traer inicialmente a su pueblo es traerle una mentalidad de liviandad. ¿Sí? Por eso hoy en día el humanismo tiene una creciente fuerza, ¿cierto? Es tan creciente la fuerza del humanismo que a nosotros ya todo nos parece normal, ¿cierto? Esos días estaba en una conferencia trabajando en un tema de derechos y se levantó una mujer trans y se levantó y comenzó a decir su cuento. Yo soy una chica trans y yo fui la primera chica trans en Colombia, se cambió el nombre de hombre a mujer. Y cuando dijo eso, la gente del auditorio se puso en pie y aplaudía así. Se naturalizó la cosa. El pecado se naturalizó. Porque el humanismo está ganando el pulso, ¿cierto? Y si usted y yo somos un niño fluctuante, seríamos otro de los que nos ponemos de pie a aplaudir, ¿cierto? Claro, a mí me toca trabajar en eso. Yo soy psicólogo, imagínense, yo no podría decir, porque se supone que yo tendría que entender eso. Pero yo no puedo ser un niño fluctuante. Yo tengo que tener claro en mi mente que eso no le agrada al Señor. Ay, tan homofóbico, piense lo que quiera. Pero yo tengo claro lo que Dios quiere y el propósito con la humanidad. Lo que necesito pedirle al Señor es que me dé estrategias para llegarle a esas personas, para que puedan cambiar. Así de sencillo. Amén. No seamos niños fluctuantes. Pero hay otra cosa con la que la compara la palabra de Dios. Y está en Isaías capítulo 29. Si usted no es rápido para buscar en la Biblia, hermano, practique. Y si no, pues no se estrese que yo se lo leo. Isaías 29:13. Mire lo que dice la palabra. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Estas palabras, ¿a quién se las repitió Jesús? A los fariseos. ¿Sabe cómo les dijo? Hipócritas. Bien lo dijo Isaías. Este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Dicen que aman a Dios porque les enseñaron que ese era el mandamiento, pero no aman a Dios. Y la segunda comparación que hace la palabra de Dios con el liviano es lo más parecido a un hipócrita. Y esto no tengo que hablar, ¿sí o no? Nosotros sabemos muy bien cómo es la hipocresía, porque estamos en un mundo muy hipócrita, ¿cierto? Lo más tenaz del asunto es que esto está permeando ¿a quién?
Diga, a los hijos de Dios. Eso es lo grave del asunto. La liviandad se compara con esto, con la hipocresía delante de Dios, ¿cierto? Con lo farisaico. Ustedes han escuchado hablar de lo farisaico, ¿verdad? Y lo verdadero. Lo farisaico tiene que ver con el servicio del fariseo. ¿Qué hacía el fariseo cuando estaba orando al lado del publicano? Levantaba sus manos al cielo. Decía, Señor, gracias, porque yo no soy como ese publicano, que ni siquiera los diezmos, yo traigo los diezmos y las ofrendas. Gracias, Señor. Y el publicano se daba golpes de pecho y decía, yo no soy digno ni de mirarte. Y Jesús dijo, vea, ¿sabe? Para que sepan una cosa, ese que estaba ahí arrodillado, dándose ahí golpes que ni levantó la voz, se fue más perdonado que ese fariseo. ¿Por qué? Porque un hipócrita. La liviandad entonces se compara con las personas hipócritas, con el Señor. ¿Sí? Yo creo que usted vaya analizando estas cosas porque, en serio, esto no es para que quedemos en crisis. Es para que entendamos que esto está más cerca de lo que usted imagina. Y si nosotros no abrimos el ojo, fácilmente vamos a perder de vista lo que tenemos que tener claro en nuestro corazón. ¿Con qué más los compara Jesús? Con ciegos. ¿Qué dice la palabra en Mateo 15:14? Vamos a voltear por la Biblia bastante hoy. Mire lo que dice. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Y de quién está hablando aquí Jesús otra vez? ¿Ah? De los fariseos. Estaban ahí comiendo los discípulos, ¿cierto? Y ahí mismo los fariseos, ¡ay, maestro! Y es que usted no le ha enseñado a sus discípulos que tienen que lavar las manos antes de comer. Entonces Jesús les dice, ¿y qué? Si lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces los discípulos se dieron cuenta que los fariseos estaban como enojados por esas palabras. Le dijeron, ojo maestro, que estos manes están enojados con usted. Entonces Jesús les dijo, déjelos. Ellos son ciegos, guías de ciegos. Y de una vez les voy a decir qué va a pasar con ellos. Cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caerán a un hoyo. Con eso se compara a una persona liviana, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice el dicho? No hay peor ciego que el que ¿qué? ¿Con qué más lo compara la palabra a una persona liviana? Lucas 17:2. Mire lo que dice. Mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra. Vamos a leer desde el 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra en molino y lo arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Un liviano se compara también con una piedra de tropiezo. Y aquí está hablando de los niños. Y ojo, padres, porque hay personas que piensan que una de las formas de disciplinar a sus hijos es no dejándolos venir a la iglesia. Y eso tiene, digamos, le voy a decir eso que eso es ridículo. Porque eso te da pie para ser piedra de tropiezo. ¿O no? Está alejando al hijo de los caminos del Señor. Bueno, y eso no pasa solo acá, pasa en todas las iglesias. Eso es un liviano. Una persona que es piedra de tropiezo. Pero ojo, esta piedra de tropiezo no tiene que ver solamente con los hijos. Tiene que ver con cualquiera que está conociendo al Señor y que por muchas veces querer hacer una intervención
terminamos dañando todo un proceso. Eso es súper delicado. ¿Con qué más se compara un liviano? Con un pámpano seco. Dice la palabra en Juan 15, versículo 6, que ¿qué? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Con eso también es comparado un liviano. ¿Con qué más es comparado un liviano? Con un árbol malo. Mateo 7, 17. Vamos a recorrer rápidamente esto porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Dice la palabra: y así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y yo quiero aquí hacer un paréntesis con este pasaje. Mire, tanto las personas que sirven a Dios legítimamente como las que lo hacen con liviandad, ambos dan frutos. Pero por eso Jesús en Mateo 7 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Yo no sé por qué la hermana dijo ahorita que esta cosa estaba vacía. Porque no se veía vacía. No, pero le voy a decir algo más. Es que si usted ve, esta está como sudando, ¿cierto? Como esas gaseosas frías que... Y esta no. Esta está seca. ¿Cierto? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque el Espíritu Santo nos capacita para identificar qué tipo de árbol tiene uno al lado. Uno no es engañado porque uno es engañado porque no sabe leer. No sabe leer el contexto. Pero tanto árbol bueno como malo, los dos dan frutos. La cuestión es, usted cómo va a pesar esos frutos. Usted tiene que hacer esto, hermano. Por eso la Biblia dice: examinadlo todo y retener lo bueno. Usted tiene que decir: esto no pesa nada. Y con el que está a su lado, usted no pesa nada. O si pesa, si tiene contenido, si se le nota que está fresco. ¿Se da cuenta? Diga: tiempos peligrosos. La última característica, habría muchas características que usted puede encontrar en la palabra, y lo que yo le desafío es a que usted las encuentre. Aquí solamente estamos mirando unos pasajes del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento hay otras perlas súper interesantes para encontrarlos, ¿no? Con lo último con lo que lo compara, y que encontré en la palabra, es que un liviano es como un viejo hombre. Efesios 4:22 dice: dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Entonces, un liviano es como un viejo hombre que está, ¿qué? ¿Cómo? Corrompido. ¿Sí? Fíjese que estas características son muy delicadas. Y son delicadas sobre todo por la siguiente imagen, que a mí en realidad me impacta mucho. ¿Qué vemos ahí? Hola. Un lobo, ¿cierto? Pero no solamente uno. ¿Ustedes no están viendo el otro? Pero está bien, ¿qué? Camuflado. ¿Sabe qué dijo Pablo cuando lo estaban juzgando? Dijo: vea, cuando yo me muera, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Pablo era el que vigilaba quién era lobo
¿Y quién era oveja? Y cuando él dijo, cuando yo me muera, van a entrar en el rebaño lobos rapaces, ¿sabe qué es lo que estaba diciendo? Ojo muchachos, porque ustedes están tan livianitos que no son siquiera capaces de identificar cuándo es un lobo. Eso es lo que pasa cuando dentro del pueblo, dentro de las ovejas, se cuelan lobos. Yo me he dado cuenta de algo, y es que en muchas ocasiones hay personas que ni siquiera se dan cuenta que tienen comportamiento de lobo. Pero la intención de la palabra hoy también es que esto sea descubierto, sea desenmascarado. ¿Para qué? Para que comenzamos a ser ovejas que queremos dar la talla. Le puedo hacer una pregunta. ¿Este billete es falso o es verdadero? A ver. ¿Está falso? Ajá. A ver, ¿por qué? ¿Por qué diríamos que está falso? ¿Ah? Tiene la serie. ¿Qué más? ¿Ah? La cabeza está como torcida. Ajá. Bueno. Listo. Ahora el otro. ¿Este billete es falso o es verdadero? ¿Cuál es el falso? Miren el ceño, miren el ceño. A ver, ¿cuántos dicen que el del este lado es falso? ¿Es verdadero el de este lado? A ver, levanten la mano los que dicen que es verdadero. Bueno, listo. ¿Y los que dicen que es falso? Listo, el de este lado, ¿es verdadero o es falso? ¿Ah? Fíjense de algo, iglesia. Los dos billetes son falsos. Pero entre más parecido al verdadero, es más falso. ¿Cuál es más falso de todos dos? De este lado, ¿cierto? Tiene más colores, tiene la sombrita, ¿cierto? Y quiero decirle esto: entre más parecido, es más falso. ¿O no? Claro. ¿Sabe por qué? Porque usted con un billete falso, y si usted sabe que es muy falso, usted dice, no, esto es falso, con esto no puede ni pagar. Pero un billete que es tan bien falsificado, que es más falso. Esto es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy, iglesia. Los tiempos peligrosos consisten en que a veces nosotros estamos comerciando con algo que es más falso que lo falso, pero se parece tanto a lo verdadero que es falso. Y esa es la estrategia de Satanás, iglesia. ¿Qué es lo que quiere hacer en estos tiempos? Quiere hacer cosas, quiere traernos modelos, quiere traernos ideas que se parecen mucho a lo que Dios nos ha instruido, pero finalmente sus caminos no apuntan a lo que Dios quiere. ¿Usted sabe dónde va a colocar el templo de Satanás? Según Apocalipsis. ¿Sabe a dónde? En Jerusalén. ¿Al lado de qué? Al lado de donde está el templo en este momento. Es decir, en Jerusalén se construyó un templo, que es el templo de Dios. Y Satanás va a construir uno al lado. Porque Satanás no tiene creatividad. Él usa las mismas estrategias siempre. Siempre. Usted mire y usted lo que ve en Satanás es que él calca sus estrategias. Lo mismo que lo quiso hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva.
lo que quiso hacer con Moisés, lo que hizo con Sansón, lo que hizo con todos los hombres de Dios, es lo mismo que intentó hacer con Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está: al Señor, solo al Señor temerás y a Él obedecerás. Lárgate de aquí. Porque no tiene creatividad. Pero ¿sabe qué pasa, iglesia? Que muchos, por los tiempos peligrosos en que estamos viviendo, no hemos podido identificar qué tan falso es nuestro servicio, o qué tan falso es el contexto donde estamos. Yo no lo puedo dejar en crisis, porque les tengo que decir entonces cómo hacemos para dar la talla. La palabra nos responde eso. Pero quiero decirle algo. Esto de lo falso y lo verdadero tiene que ver también con cómo está mi corazón. Esto es individual. Usted puede ser en una congregación real y tener un corazón falso. Y puede estar en una congregación falsa y tener un corazón verdadero. ¿Cierto? Pero si el Espíritu Santo te revela, ¿qué tienes que hacer? Moverte, ¿sí o no? Entonces, hay 3 consecuencias puntuales que le pasa al liviano. Primera consecuencia, 2 de Timoteo 3:9. Estas consecuencias que vamos a ver es una ruta. Así va a pasar con la falsedad. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:9? Pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Qué va a pasar? Lo primero que va a pasar con ellos es que esa falsedad va a salir a la luz. Amén. Pero le quiero decir una cosa: para que esto salga a la luz, usted y yo tenemos una tarea. Y es que, diga, interceder. Claro. Si nosotros no intercedemos, ahí va a seguir el lobo. ¿Sabe cómo se incomoda el lobo? Cuando usted está intercediendo. Cuando hay un ambiente espiritual, el lobo no aguanta, se resiste, ¿cierto? Cuando usted y yo estamos en una dimensión del Espíritu, las cosas que no son de Dios se revientan. Cuando estamos en la cobertura de una unción, el lobo no lo aguanta. Pero ojo, déjeme decirle, hay lobos que sí lo aguantan. Porque entre más parecido, es más falso. Entonces aquí no es de parecido, aquí es de legítimo. Amén. Segunda cosa que le pasa, Juan 15:6. Ya lo leímos, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? ¿Es echado qué? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Tercera consecuencia, Mateo 15:14. Más adelantico del mismo pasaje. Mateo 15:14. No, Mateo 7:14, perdón. No se fijen en ese. Mateo 15, a ver. O si es Mateo 15. Es Mateo 15, sí. Mateo 15:14, está bien. Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Lo tercero que pasa con un liviano es que cae. Ahí está la ruta, ¿cierto? Esta misma ruta nos la enseña Santiago, ¿cierto? ¿Qué dice Santiago? Que
comienza la iniquidad en el corazón, ¿cierto? Y que la iniquidad lleva al pecado y el pecado da a luz, muerte. Es la misma ruta, exactamente, de lo que pasa con el liviano. Pero entonces para no quedar con la angustia, la misma palabra ya nos da las pistas, y con esto quiero terminar en esta mañana. ¿Cuáles son las pistas para que usted y yo demos la talla? Y la misma palabra nos ayuda a entender cómo sabemos si nosotros damos o no damos la talla. Vamos a mirar la primera pista, que está en 2 de Timoteo capítulo 3. Estamos volteando por la Biblia. ¿A usted le gusta o no? Sí, bueno. Me parece genial. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una persona que da la talla, y para que usted y yo seamos personas que damos la talla, tenemos que ser personas que persistimos en la palabra. Note usted que lo que le está diciendo, cuando usted lee este capítulo 3 de Timoteo, es lo mismo que leímos ahorita, los tiempos peligrosos. Y la respuesta que le da Pablo a la situación de los tiempos peligrosos, o sea, le da varias pistas. Una de las pistas que le da es, primero, no se junte con ellos. Ellos son una mala conexión. Pero luego le da otra pista. Ojo, Timoteo, acuérdese de la palabra que ha sido sembrada en usted. Persista en la palabra. Porque la palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir. ¿Qué es redarguir? ¿Qué es redarguir? Sacar a flote. O sea, la palabra cuando es lanzada, ¿cierto? Esto es lo que está pasando hoy. Cuando la palabra está siendo lanzada, es como si inundáramos esto, ¿cierto? Y el que está liviano, ¿qué pasa? Flota. Eso es redarguir. Eso es redarguir. Entonces, ¿para qué es útil la palabra? Para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que ¿qué? Que seamos enteramente preparados para toda buena obra. O sea que una persona que da la talla, si usted y yo somos hijos que damos la talla, tenemos que ser persistentes en la palabra, y de la palabra no movernos. Amén. Han habido muchos debates en estos tiempos por la palabra, ¿cierto? Porque también hay quienes quieren usar la palabra como amaño, ¿cierto? La quieren acomodar a su estilo de vida. Pero lo que el Espíritu Santo nos enseña en la palabra, lo que Él nos revela en la palabra, esa es la verdad que tenemos que comenzar a vivir, a evidenciar. Amén. Otra cosa, Santiago 1:22. ¿Cómo hacemos para dar la talla? Y sí que estamos en tiempos donde esto no está pasando. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay gente que no está dando la talla, hermanos. A veces yo me siento como en un mundo esquizofrénico. Un esquizofrénico es una persona que un día está la mente la tiene partida, ¿cierto? Eso es un esquizofrénico. Y es, un día piensa una cosa, otro día piensa otra. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Esa esquizofrenia se está trasladando muchas veces a los pueblos de Dios, a las personas, a los hijos de Dios, ¿cierto? El día de hoy saca un sermón, lo predica, lo enseña, y el día de mañana está maldiciendo. Y uno como que, ¿what? O sea, ¿qué pasa?
¿Por qué? Porque somos oidores, pero nos falta ser hacedores. ¿Qué pasa con el que es oidor? Dice la palabra, es como el que mira al espejo y cuando voltea se le olvidó cómo estaba. ¿Cierto? Así es. Es un oidor olvidadizo. Usted en este momento no sabe cómo está. Usted no sabe si tiene un pelo aquí pegado, el sudor. Yo tampoco sé cómo está, a no ser que me mire en un espejo. ¿Cierto? Usted no sabe si le quedó un pedacito de pan de la cena por ahí pegado. ¿Cierto? Uno no sabe. Más de uno está, seré yo. Eso es el mismo que pasa con el que no es hacedor de la palabra. Que se le olvida lo que se le enseña. Que se le olvida el contenido de la palabra. Una persona que da la talla es hacedor de la palabra. Y una de las mejores formas de usted ser un hacedor de la palabra es hacer de la palabra su vida y su alimento. Yo he escuchado, bueno, por lo menos en esa escuela fue la que yo me formé, que uno tiene que leer todos los días la Biblia. Y entonces uno aprende a hacer un estudio de la palabra y todos los días se lee un capítulo, se escoge un libro en el mes, todos los días se lee un capítulo, pero no leérselo por leérselo. Es leérselo y comenzar a poner en práctica eso que la palabra dice. Pero si usted y yo solamente buscamos la Biblia cuando venimos para acá, ay, hoy es sábado, noche, 10 de la noche, ve dónde estará la Biblia que me tengo que ir a la iglesia. Ah, vela acá. Ay, mira que abajo de la cama. ¿Cierto? Y la trae. Hermanos, ese tipo de comportamientos, ese tipo de conductas nos están llevando a ser livianos. Y acuérdense que lo liviano es parecido a ¿qué? A hipócrita, árbol malo, ciego, piedra de tropiezo. Hay que dar la talla. Dígale que está a su lado, hay que dar la talla, porque los días son malos. Estamos en tiempos peligrosos. Si usted y yo no damos la talla, los tiempos peligrosos nos van a avasallar. Otra pista para dar la talla, Juan 15, del 8 al 11, en el mismo pasaje. Quiero decirles que los pasajes que le he dicho hoy, en los mismos pasajes están las respuestas. O sea, usted, la primera parte está qué es liviano y en la segunda parte está cómo no ser liviano. Y en Juan 15, 8, del 8 al 11, mire lo que dice la palabra. ¿Cómo damos la talla? Entonces dice la palabra que para dar la talla, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Para usted y yo dar la talla, tenemos que permanecer en el amor de Dios. ¿Sí? Y esto es un poquito más complejo de entender qué es el amor de Dios. Esto es una cosa muy amplia. Pero permanecer en el amor de Dios tiene que ver con que yo me ajuste a sus mandamientos. ¿Qué dice mismo ahí en el versículo 15? Vosotros sois mis amigos, ¿y qué? Uno se constituye amigo de Dios cuando ¿qué? Cuando hago lo que Él me manda. ¿Sí se da cuenta? Entonces, o a veces uno está muy inflado en su pecho. Yo soy el amigo de Dios. Yo soy el amigo de Dios cuando hago lo que Él me dice que haga. De otro modo, y por eso la misma palabra, ¿o no sabéis que su amistad con el mundo se constituye en enemistad contra Dios? Yo cuando veo esto, yo siento a un Jesús
muy firme. Jesús en su ministerio fue un hombre de mucho amor, pero firme. Y eso es lo que Él quiere en nosotros. Amemos, pero seamos firmes. Demos la talla. No estamos en tiempos para vivir evangelios livianos. Hermanos, para vivir evangelios livianos hay iglesias así. Hay iglesias que reúnen 10,000 personas y hasta más. O sea, para uno vivir un evangelio liviano, de ir un domingo a recibir una palabra y todas las semanas hacer lo que le da la gana, sobra gente. ¿Usted sabe con cuántos cristianos, entre comillas, trabajo yo? Trabajo con 4 que van a iglesias, hermano. Pero no tienen ningún problema en fumarse un cigarrillo, en tomarse un trago, en maldecir a otro. Y se dicen cristianos. A mí me provoca como mocharles una mano, algo así. Pero pues Dios lo contiene a uno. Porque dicen que son cristianos, sus obras niegan el cristianismo y hacen quedar mal a los cristianos. Gracias a Dios y solo para la gloria de Dios, la gente puede identificar cuando es un verdadero cristiano también. Yo ayer le estaba contando a mi suegro eso, al pastor. Lo que pasa donde yo trabajo. Y es muy tenaz, y es muy doloroso lo que está pasando. Porque ¿sabe qué está pasando? La sangre de Cristo está haciendo ¿qué? Pisoteada. Por esta liviandad. Porque la gente no quiere dar la talla. Pero yo estoy confesando y creyendo que esta iglesia será una iglesia que da la talla. Cuéstenos lo que nos cueste. Amén. Sigamos. Santiago 1, 3, 4. Este me parece súper interesante, este pasaje. ¿Sabe por qué? Porque mire que usted y yo somos perfeccionados después de que pasa un proceso. Versículo 3 del capítulo 1 de Santiago. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Cuando la fe está siendo puesta a prueba, produce paciencia, ¿cierto? Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vea, hermanos, esto es como sacarle el aceite a una oliva. ¿Ustedes saben cómo sacan el aceite? Hay 2 formas. Cuando la oliva la sacan del árbol, ¿cierto? Hay 2 formas de usted consumir el aceite de oliva. Uno es que lo calientan, ¿cierto? Y comienzan a sacarlo a través de un proceso. Y el segundo, que es el aceite que sabe rico, el aceite de oliva más caro, es cuando cogen la oliva recién bajada y la comienzan a machacar. Ya. Entonces usted lee en el aceite, usted lee en la botella, esta es una oliva extra virgen, que quiere decir que no la calentaron para nada, la machacaron así verdecita. Y entonces ese aceite de oliva huele mucho a aceite de oliva. ¿Por qué? Porque el mejor aceite es cuando usted y yo somos machacados en nuestra paciencia para ser perfectos. El otro aceite que es extra refinado es porque lo han calentado mucho. Entonces le han tenido que dar muchos pañitos para que salga un aceite. Sale más aceite, claro. No es que calientan la oliva, le hacen un proceso, entonces ella se deja derretir, ¿cierto? Y sale más aceite. Pero lo que entiendo en la palabra es que para que usted y yo demos la talla, tenemos que aguardar en fe. Y aguardar en fe es que su paciencia tiene que ser completa. ¿Usted ha escuchado ese término? No me lo aguanto más. ¿Cierto? Cuando usted dice, no me lo aguanto más, ahí mismo Dios apenas está comenzando a hacer la obra. Porque Dios dice, tiene que ser completa. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos perfeccionados. ¿Usted quería un evangelio blandito? Hermano, le tengo una mala noticia. El evangelio no es blandito. ¿Y por qué no dicen amén? Sí, es que somos las mejores olivas. ¿Para quién? Para el Señor. Ese es el perfume que quiere el Señor. Para que un perfume barato, que no cueste. ¿Eso ya lo regalan? ¿O no? Perfume barato, hermano. Pero un perfume que da la talla, hermano, eso es esencia.
¿Sí? Usted vea esa botella, esa gaseosa todavía está. Y es más, vamos a ver cómo suena. No me quiero. Hace calor. Mira, se bota. ¿Esto para qué? Vea. Eso es lo que pasa cuando nosotros no damos la talla, hermanos. No nos pueden disfrutar. Esto es reciclaje. Pero eso yo no lo quiero reciclar. Santiago 3:2. Para usted y yo dar la talla, tenemos que refrenar la lengua. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta. ¿Usted quiere dar la talla? Muérdasela. Dios no está diciendo que eso no va a pasar. Todos, dice, todos movemos la lengua. Pero si usted la refrena, usted comienza a ser una persona que comienza a dar la talla. ¿Cuántos somos esos? ¿Cuántos queremos ser esos que damos la talla? Las últimas dos. Primera de Crónicas 28:9 dice la palabra: y tú, hijo mío Salomón, sirve al Señor con corazón perfecto. Una persona que da la talla sirve de corazón. No para que nadie lo mire, no para que le den aplausos. Sirve de corazón, hermanos. ¿Cierto? Entre uno menos quiera brillar es mejor. Entre uno menos quiera brillar es mejor. Porque el que lo tiene que promover a uno, ¿quién es? Dios. Si Dios lo promueve a usted, aleluya. Si no lo promueve, dele gracias a Dios. Porque el que tiene que brillar es Él. Ay, esa alabanza tan maluca. Menos mal que no era para usted, era para Dios. Vamos a mejorar porque Dios merece lo mejor. Pero olvídese, hermano, que muchas de las cosas que hacemos para el Señor son para mí, son para Él. Ay, hermano, es que usted como entrega esa cena. No, yo lo estoy haciendo para el Señor. Amén. Sirva de corazón, sirvamos de corazón. Proverbios 4:18, y con eso termino, me parece un pasaje súper bonito. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así usted da la talla. Usted da la talla cuando usted entiende que está en un proceso. Nadie es un producto terminado acá. Nadie. Pero una cosa sí le digo, que si yo usted lo dejo de ver en un año lo tengo que ver mejor, no lo puedo ver peor. Porque la palabra dice que ¿qué? Que la senda de los justos ¿qué? Es como la luz de la aurora, ¿cierto? Usted en la mañana, uno se levanta como a las 5, hermanos, todavía está de noche, uno le parece hasta pecado levantarse ahora, ay, todavía de noche. Hermanos, pero comienza a las 6 de la mañana, ¿cierto? A salir ese solecito, y más o menos como faltando como un cuarto para las 7 ya. Está hermoso, yo creo que es la hora más hermosa del día. Porque primero no está haciendo calor, ¿sí o no? Segundo, ya la luz está haciendo sus efectos, se ve todo hermoso. Hasta que el día es perfecto. Usted y yo estamos en un proceso. Y ese proceso nos ayuda a entender que damos la talla. En los procesos uno suele dar vueltas. Hay gente que, los procesos son así, son como que uno va girando en una espiral. Hay gente que como que tiene una espiral muy cortica, entonces da muchas vueltas. Pero bueno, hermano, lo que necesitamos nosotros para dar la talla es comenzar a entender hacia dónde me quiere llevar el Señor, hasta que seamos perfeccionados. Dios o Jesús dice: sean perfectos como yo soy perfecto. Usted ya no se puede seguir escudando como que, es que yo no soy perfecto.
Pues hermano, le tengo una mala noticia. Uno de los mandatos de Jesús es que seamos perfectos. Yo no sé cómo va a pasar, pero aquí estamos para ser perfectos. ¿Amén? ¿O no? No, es que yo no nací para ser perfecto. Déjeme decirle que su historia cambió. Usted sí nació para ser perfecto. Es que la Biblia lo dice. No nos sigamos escudando, hermanos, en la liviandad. Es tiempo de ser legítimos y perfectos, no parecidos, porque usted sabe que entre más parecido es más falso. ¿Por qué no se pone de pie y hablamos con el Señor un momento? Le decimos: Señor, yo quiero ser un hijo que da la talla.